Estamos en Conexión B Análisis, entrevista. Vámonos con Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE, hablando de economía, finanzas, políticas públicas. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues Jorge, hoy nos traes, ya lo tenías, este análisis sobre el combate a la pobreza. Le vamos a entrar con todo, por supuesto. Te vamos a pedir también que si es posible y lo podamos agendar a la brevedad, traer el análisis de esto que se dio en la Cámara de Diputados, pues prácticamente en la madrugada de hoy, donde pasó este plan B de la reforma electoral a las leyes secundarias, qué implicación tiene y cómo puede ser todo este proceso, Jorge, para que pues ver si mañana podemos entrarle al análisis. Claro que sí, Jorge Luis, muy sorprendente todos los diputados que en 2 horas analicen más de 200 cuartillas, obviamente es sarcasmo, pero con gusto lo estamos analizando para mañana hacerlo, Jorge. Y ahora sí, pues Ana, háblanos sobre el combate a la pobreza en México en este 2022, ¿cómo va el tema de la pobreza? ¿Qué ha fallado? ¿Cuatro elementos traes a analizar, Jorge? Así es, Jorge, mira, es un tema de prioridad para México, para el Estado, para todos. Sabemos que el tema pobreza es la promesa de todos, es la promesa de campaña, es la promesa de políticos, de cualquier partido en cualquier momento. En base a un análisis que hace Gonzalo Hernández Licón en la revista Este País, yo creo que es muy revelador ponerlo y tratar de explicarlo a todo el auditorio. Precisamente por el tema de pobreza es porque analizamos en la parte de presupuestos públicos, Jorge. ¿Por qué? Porque abundan programas sociales. Para ponerte datos, entre el 2008 y el 2020 se han invertido, Jorge, 17 billones de pesos para el supuesto combate a la pobreza. Esto va en muchas administraciones, sin distingo de partidos, 2008 al 2020. Y la pobreza hoy en día, Jorge, si la medimos con respecto a los ingresos, no solo no ha bajado, sino que se ha incrementado de un 49% a un 52% con datos del Coneval. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que ha fallado en el objetivo de combate a la pobreza. ¿Cuánto se tiene cuando se tiene tanto dinero de gasto social? Y te pongo 4 elementos a analizar. El primero es el enfoque, Jorge. El enfoque, se ha pensado que a través de una secretaría, a partir de 1992 fue Sedesol y ahora la Secretaría del Bienestar, que a partir de esta secretaría se va a reducir la pobreza. Es como considerarlo como arte de magia, que una secretaría es la encargada por completo de todo el país y de los estados de combate a la pobreza. Cuando se pone también como explícito a la secretaría reducir la pobreza y tener indicadores al respecto. Por lo tanto, el enfoque ha fallado. El segundo elemento a analizar, Jorge, después de estos 12, 14 años, es que la pobreza tiene una connotación totalmente política electoral para las políticas que se hacen. Es cierto, muy cierto, que se debe de pensar en un electorado, en una democracia, es decir, cómo atender a tu base, cómo atender a tu electorado, pero el problema es que se vuelve todo, absolutamente todo electorero. El tercer análisis que se tiene que hacer es que no se ha ligado una política social, Jorge, con el acceso a los derechos de las personas, a tratar de ver la pobreza como un tema de igualdad en oportunidades. Y el cuarto elemento, Jorge, que para mí es lo más importante, es esta falta del proceso sistemático de evaluación, aprendizaje, correcciones. Es decir, hay un nulo proceso de políticas públicas. Por lo tanto, se utiliza una política social nada más como un instrumento, pero no es en realidad una política pública. Es decir, no estamos enfocados a resolver un problema, sino pareciera que a mantenerlo. Los apoyos sociales, monetarios, lo que conocemos nosotros, sí es importante y debe ser más bien una parte integral del combate, pero no es el tema central, Jorge. Y lo aterrizo en este sexenio, que es lo que hemos tenido, y también aparte aquí a nivel estatal. Se eliminaron en estos 4 años que van los programas como Prospera, Seguro Popular, estancias infantiles, empleos temporales, escuelas de tiempo completo, por enumerar unos cuantos. Y se eliminaron sin un análisis técnico. Es un análisis solamente político o un cálculo meramente político. Y la joya de la corona, por ponerlo también en números para ti el auditorio, es el programa de adultos mayores.
Tú sabes que es el programa insignia quizá de este sexenio, pero hay datos donde indican que estas transferencias monetarias favorecen a los individuos de mayor ingresos y facilitan, obviamente, todo el apoyo político tanto al presidente como a su partido. Tan solo entre el 2018 y el 2020, Jorge, el crecimiento de la base de este programa aumentó de los menores ingresos, de la gente de menor ingreso, el 16%, pero de la gente de mayor ingreso, el 457%, Jorge. Por lo tanto, es mentira que es un tema de combate a la pobreza, es un tema totalmente clientelar, totalmente electorero. Muchas transferencias, Jorge, se han hecho, 17 billones de pesos en tan solo 14 años, pero no se piensa en todas las demás variables. Por ejemplo, muy poca disponibilidad de servicios públicos, de servicios básicos, el tema de crecimiento económico, tema de opciones laborales, altas desigualdades económicas, derechos humanos, y por enumerarte y por hacerte toda una lista mucho más extensa. El mensaje aquí, Jorge, es: sí, está bien, es una parte esencial también de la política social como instrumento, esta parte de las transferencias, pero debemos de darnos cuenta como ciudadanía, Jorge, que no disponemos de servicios básicos. Muy bien, nos llegan los 3,000 pesos, nos llegan los 2,500, los 2,000 para las becas, estudiantes, adultos mayores. Salimos a las calles y siguen sin pavimentar. Hay colonias que no tienen agua, hay temas de drenaje, temas de alcantarillado, de agua, de luz, de todos los servicios básicos que tendrían que estar funcionando para nosotros decir sí es un combate integral de la pobreza, Jorge. Por lo tanto, seguiremos analizando y seguiremos poniendo el dedo en la llaga. Son solamente transferencias y no tienen un sistema de evaluación, ni mucho menos de aprendizaje, y mucho menos de una corrección. No es un seguimiento, es un tema totalmente electorero. Y analizando el presupuesto de egresos de la Federación para el 2023, estos programas van a tener aún más incremento en el presupuesto. ¿Por qué? Porque viene año electoral, Jorge. Sí, y en ese sentido, Jorge, como nos das la explicación, cuando no hay evaluación y cuando no hay control sobre lo que se hace, pues definitivamente las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estamos viendo que hay mucho dinero que pues prácticamente se va, y coincido con lo que dices, como es un beneficio universal, pues también le entregan su dinero a las personas que tienen una sustentabilidad económica sin ningún problema, ¿no? Es decir, gente que no lo necesita, vamos a ponerlo de tal forma, económicamente hablando. Es por una parte la situación de adultos mayores, el programa de adultos mayores, pero también coincido con lo que mencionas, al haber desaparecido todos estos programas de asistencia pública que bien o mal funcionaban, como el Seguro Popular, las estancias infantiles y bueno, varios más que han ido desapareciendo, hablando también, por ejemplo, porque esto también trae ahí una incidencia en el aumento a la pobreza, el también haber eliminado las compras consolidadas de medicamentos, el haber acabado con los proveedores donde existe este desabasto de medicamentos en el sector público, pues la gente se va volviendo más pobre. ¿Por qué? Porque o come o compra la medicina y dice, bueno, pues hay que comprar la medicina porque si no mi familiar se muere. Entonces esto empobrece más a las familias también en cierto aspecto, Jorge. Entonces es un todo en el cual cuando desbaratas las estructuras que existen y no creas una nueva que funcione, como es lo que ha sucedido en el país con el famoso INSABI que no funcionó, pues ahí están las consecuencias y por ende los índices de pobreza se han incrementado en lugar de que se hubieran bajado. Así es, Jorge, y para tratar de ser propositivo y no tan solo crítico en este análisis es, ¿por qué no una política social con enfoque productivo? Es decir, ¿por qué no hacer la parte productiva de cada una de las zonas? ¿Por qué no apoyar generación, por ejemplo, de productos muy focalizados por regiones, por áreas, por especialidad? Y como tercer elemento, Jorge, exigir el tema de servicios básicos. No podemos no exigir servicios básicos, Jorge, si es lo mínimo indispensable que tiene que poner prácticamente cada uno de los gobiernos para de ahí empezar a desarrollarnos, para de ahí empezar con el crecimiento económico y realmente aminorar estos índices lamentables de pobreza, Jorge.
Efectivamente, hay que trabajar en ello, por supuesto. Jorge, pues como siempre, muchísimas gracias. Si nos permites y que nos pueda dar tiempo para que puedas organizar bien el análisis y si no, bueno, pues de lo que hay, nos puedas dar una explicación el día de mañana de en qué consiste este plan B de la reforma electoral para poder irnos dando cuenta de lo que hay. Con mucho gusto nos saludamos mañana, que es importantísimo darle seguimiento y al final siguen insistiendo en debilitar instituciones. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo, saludo a todo el auditorio, buenas tardes. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, economista del CIDE, en nuestra sección de Economía, Finanzas y Políticas Públicas.